Política, un centro de estudios dedicados al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas, es decir, aquellas ideas que pueden hacer de nuestro país un país libre y próspero. Cuando nosotros nos preguntamos por qué las cosas no salen bien en Ecuador, qué pasa con nuestra democracia, por qué elegimos como elegimos, por qué es que las cosas no resultan al final del día como quisiéramos que resulten, aquí están las respuestas. Y desde un análisis basado no solo en lo que podría ser la opinión, sino en lo que es la evidencia económica, la evidencia empírica, porque ahí donde hay libertad existe prosperidad. Lo dicen los indicadores, lo muestran los datos, lo muestra la experiencia humana. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política desde hace muchos años viene trabajando por promover estas ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Y en este contrapunto liberal vamos a hablar el día de hoy en Observatorio de Política y Economía de lo que sucedió este fin de semana, de esas elecciones que tienen a todos preocupadísimos de lo que está sucediendo en este momento, sobre todo para aquellos que creemos que la libertad es el norte, que la democracia tiene que prevalecer ante el embate del socialismo del siglo XXI, idea precisamente enemiga de la prosperidad, de la libertad y de la convivencia pacífica. Si tú no eres partidario de las ideas de libertad, presta atención, tal vez llegó el momento de cambiar de ideas. El día de hoy vamos a tener en estudio, o mejor dicho, a través de un enlace de Zoom, a un analista o un consultor político muy conocido llamado Osvaldo Moreno. Con él conversaremos sobre este tema. Pero mientras él se conecta, yo quisiera mencionar algunas cosas que creo vale la pena mencionar. Esta es una posición personal y de alguna manera es un mensaje a la ciudadanía del país. Estimados amigos, no se trata de una elección en la que se enfrenta Daniel Noboa o su partido al socialismo del siglo XXI. Se trata de una elección en la que nos jugamos el futuro del país. No es tomar partido por ese partido o por aquel candidato, es estar en contra de las ideas que dan lugar a la prosperidad, al progreso, al bienestar, al trabajo, a las oportunidades y a la seguridad. No es que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política respalda la gestión de un candidato en particular. Es sencillamente que nos encontramos en una elección donde los escenarios existentes por el que no debemos transitar es el de enrumbar Ecuador hacia el destino de Venezuela. Cuando hemos visto más de una vez a un venezolano en la calle, migrando, tratando de cruzar el país a pie en busca de oportunidades que no existen lamentablemente en Venezuela, pues tenemos ahí la foto de lo que le puede suceder al Ecuador si retornamos a ese escenario hostil de convivencia, que no se trata de un proyecto político, sino de una idea que es contraria a la convivencia pacífica. Tenía que decir esto y se dijo precisamente porque no estamos eligiendo entre dos alternativas medianamente democráticas en las cuales hay propuestas de economía o propuestas de política que tienen sus matices y diferencias. No, estamos hablando de un modelo, digamos, de convivencia con sus defectos, con sus virtudes, donde hay mucho que hacer todavía en la agenda económica, donde hay mucho por hacer para nuestro país, donde hay muchas correcciones que hacer. Presidente Noboa, preste atención, es hora de escuchar a la ciudadanía, es hora de hacer algo por la economía, hay que tomar y hacer rectificaciones. Bueno, pues, estimados amigos, ya tenemos con nosotros al consultor político Osvaldo Moreno, un gran amigo, una persona que tuve el gusto de conocer muchos años atrás y que ha estado haciendo consultoría y opinión y análisis de los temas que acontecen en el país desde hace algunos años. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido Joselo. Un gran saludo a la distancia y a la cercanía, a toda la audiencia de este prestigioso espacio en este medio de comunicación, a la orden. Bueno, en efecto, y solamente para detalles, Osvaldo, te escucho un poquito bajo. Sería mejor si puedes subirle el volumen a tu micrófono o si hacemos algo. Pero sin embargo, ojo, sé que estás frente al micrófono, así que no es precisamente un tema de distancia. En todo caso,
Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son tus primeras impresiones o lecturas de lo que sucedió este fin de semana? ¿Nos encontramos realmente frente a modelos encontrados, frente a visiones del país distintas? ¿Cuál es tu parecer de lo que ha sucedido? ¿Cuál es el escenario que enfrenta Ecuador en este momento? Yo siento una carencia de, de ideas, digamos. Es decir, no hay una confrontación de modelos formales. Es decir, a ver, yo estoy de acuerdo con el libre mercado y la apertura total de la economía. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con una economía centralizada, que es lo civilizado en democracia, tener ese tipo de discusiones. Lo que yo he visto es una adjetivización del contendor, del narcotraficante, de delincuente, de cualquier cosa, lo cual yo creo que nos lleva, nos retrasa como país, nos inciviliza. Y por otro lado, ausencia de certezas también en ese sentido de parte de, por ejemplo, de algunas candidaturas. Bueno, eso ya fue en el pasado. Y por lo pronto una segunda vuelta que nos deja con algunos malsabores, sin saber si esto se va a manejar o conducir desde el campo de las ideas o va a continuar siendo, digamos, un baratillo de fake news. Yo, por ejemplo, estoy de la tesis de que ya tenemos que debatir o discutir por lo menos la regulación, que ya está pasando en todo el mundo, del contenido digital. Por ejemplo, tú ahora en Facebook, tal vez la gente no se da cuenta, pero tú para poder emitir temas políticos requieres de una licencia para abrir, que es evaluada no por bots, por personas. Para tú abrir, por ejemplo, una cuenta, tienes que poner un documento real. ¿Ya? Esto a partir, digamos, del primer triunfo de Trump. En Instagram es igual, pero hay redes que yo las he denominado las plataformas de los GDOs, grupos de difamadores, como es Twitter o X, como se llama ahora, en el cual, digamos, en un país donde lamentablemente si la vida no vale nada, calculemos la honra, pues, ¿no? Entonces cualquier cristiano hace una captura de esta entrevista y pone Osvaldo Moreno y José Andrade lavan. Y vivimos en un país donde la fiscalía por ese meme nos va a allanar la casa. Ese es el país que estamos viviendo. Ese es el modelo que estamos padeciendo, lamentablemente. O sea, no es casual que tengas una polarización donde hay un sector de la población que extraña el pasado y otra que no lo quiera a cualquier costo. O sea, es una polarización que hay que aceptar. Queríamos bipartidismo, bueno, ahora bancárselo. Pero lo que sí creo que es importante es eso, del respeto. Hoy día escuché a un sujeto que hablaba de... pero es que, a ver, José, yo escucho que la gente dice cualquier cosa. Eso también es otra de las carencias. Eso no podemos regular, porque en eso yo me considero un liberal del siglo XVIII. Yo creo en la libertad de expresión ciegamente. Pero escuchaba con una solvencia diciendo que el voto de la costa es propenso a votar por el narcotráfico porque es parte de su estructura. Y ponía de la forma más audaz de ejemplo a Colombia, el caso colombiano, y me llamó la atención porque en Colombia, que tú conoces perfectamente, por tu trabajo, por tu vida académica, por los colegas con los que te entiendes, en Colombia si hay una región del país donde la izquierda ha prevalecido, sobre todo en lo local, es en Bogotá. Pues tú sabes que Bogotá es bastión de la izquierda. Pues, acordémonos de Colombia Humana, acordémonos de Clara, ¿cuál es el apellido? Clara Rojas, ¿no? De Clara Rojas, o sea, siempre Colombia fue el bastión de la izquierda. Entonces, escucho cada cosa, lo cual creo que en detrimento de las ideas, esto abona a la reacción. Y yo creo que tenemos que entrar en un debate de ideas frontal, porque la polarización, querido José, y me interrumpas cuando quieras, la polarización tiene que ser, yo no creo que sea mala, al contrario, la polarización tiene que ser de ideas, de contenidos, de modelo, ¿no? Que si hay gente que defiende a capa y espada el modelo aperturista y gente que lo contradice, bueno, tiene que ser desde el campo de las ideas, no de la descalificación, de la fake news, de los inventos, del uso digamos que estoy de acuerdo contigo. Deberíamos en este momento confrontar ideas, propuestas, visiones de lo que un país debería de ser, ya para que el electorado, el ciudadano ecuatoriano, pues dentro de ese menú diga, me gusta más esto, me gusta más aquello, tal vez esta propuesta no es perfecta, pero hay algo que me hace sentido. Pero, no sé, de cierta forma, y ciñámonos al debate teóricamente presidencial, o mejor dicho, al teórico debate presidencial. Esos formatos, por Dios, donde tú tienes, siendo candidato a la presidencia, segundos para decir algo, no te dejan escapar del titular de la propuesta.
independientemente de cómo se aterrice, de cuál es la forma de financiamiento, cuál es la lógica que existe detrás de la propuesta. No hay una confrontación que sí me gustaría tal vez en este tiempo sea difícil o de repente es más fácil, no estoy seguro, pero una confrontación face to face donde yo le diga a usted, señor, en este tema, esta es mi propuesta, ¿cuál es la suya? Y una vez que tú me respondas, te diga, pues le voy a decir cuál es el problema de su propuesta. Entonces que haya un careo, una reflexión donde tú tienes oportunidad incluso de ver el talante de la persona que está debatiendo contigo. Dice, mira, ve, no perdió la cordura, lo hizo con solvencia, mira qué claridad de ideas, mira, el hombre no puede ni hablar o quedó en shock. Bueno, pues listo, hasta para reírnos un poco podría servir, pero nos permitiría observar algo de lo que queremos observar. Sin embargo, tú y yo sabemos, hermano, que a la hora de hacer propuestas, como el tiempo y así funciona el ser humano, pues debes captar la atención rapidito. El TikTok está muy de moda. Yo no soy tiktokero, detesto el TikTok. Tengo una cuenta que por ahí alguna vez me abrió mi hijo para enterarme de algunas cosas que sucedían en determinada campaña, pero bueno, me gustaría creer que la discusión pasa por otro lado, pero son los votantes de TikTok los que de alguna forma van marcando parte de la agenda. Solo un dato, ¿qué edad tienen ya tus hijos, hermano? Solo para... 14 y 18. Ya son hombrecitos, pues yo los tengo todavía como infantes en la cabeza. Un saludo a tu esposa y a tus hijos. Mira, a ver, yo creo que fue una conquista que conseguimos muchas personas, entre ellos tú y yo, el que se hiciera del debate un ejercicio, digamos, obligatorio. Creo que eso fue importante, porque todos los poderes de turno huían a esa responsabilidad. ¿Sí? Hay que decirlo. Creo que es peor no tener un debate. Ahora, lo que sí creo que hay que hacer es institucionalizarlo justamente en lo que estás planteando. A mí me pareció un modelo, o me parece un modelo totalmente arcaico, totalmente sin contenido, y deja fuera temas que acabas de plantear acertadamente fundamentales. Primero, el tema económico, que es básico. Creo que de eso hay que hablar y no hemos hablado de eso. Segundo, la política exterior, porque yo respeto las tragedias ajenas, cuidado, yo he trabajado en Venezuela y para la oposición casualmente, pero yo vivo en Ecuador, por ejemplo, vivo en Guayaquil, donde hoy en día Guayaquil tiene más muertes violentas de las que tenía El Salvador de Bukele en su peor momento, en una ciudad donde ir a la panadería es un ejercicio de alto riesgo. Entonces, lo grave es que no es broma, es cierto. No, por favor, ya tu factor de riesgo que te dé un guachazo, un infarto por tu papá, que a tu abuelo que le dio, que te dé diabetes, que te atropelle un carro, que te caiga un rayo. Bueno, entre los factores de riesgo ya accidentes de tránsito, ya que te maten o que te secuestren. Durán, por ejemplo, pues cuánto crecimos, quisimos, queremos este cantón. El más peligroso ya no del planeta, eso fue el año pasado el gobierno de Lazo. Ahora es el más peligroso de la historia, desde que se mide ese factor en ciudades de menos de 1 millón. Entonces, eso, José, no es vida. El secuestro es una industria. ¿Quiénes han prosperado los últimos 6 años? Eso creo que es imbatible. Pues quienes, las funerarias, las farmacéuticas, los que venden blindajes. Es espantoso. Ya no puedes ir a Quevedo. O sea, perdóname, pero ¿cuánto yo he sido tan feliz en Quevedo? Las chifas, los ferreteros, los chinos, Santo Domingo. Ya, tú 5 de la tarde o 6, simplemente te quedaste atrapado en Quevedo. No puedes salir. Tienes que dormir en los mismos hoteles de los delincuentes a veces. Entonces, no hay pues ese debate en política exterior, por ejemplo, cuando Ecuador, por ejemplo... Osvaldo, te interrumpo un segundo, por favor, porque soy Natalie, ¿cómo estás? Quisiera topar ese punto de allí, porque es justamente el punto en el que convergen la seguridad y la afectación a los sectores productivos. Ya, esto que tú has hecho en este momento, el recuento de esas principales afectaciones, y como caso emblemático lo de Durán, es algo que permanentemente para nosotros pues es un tema aquí presente dentro de Contrapunto Liberal, porque nos preocupa naturalmente y queremos en este caso ofrecer soluciones. Ahora que estábamos hablando del debate, de los formatos, de lo que se ha perdido con la obligatoriedad, de lo que se ha ganado ya dejando el debate institucionalizado,
valdría la pena un poco tal vez orientar al electorado o plantear este tema aquí en la conversación, ¿no? De cuál sería ese escenario sugerido para el debate para realmente extraer de ahí esas razones que movilizarían el voto al lado correcto, voy a decir. En el escenario que tenemos. Creo que el ejercicio hay que ampliarlo. El ejercicio es fundamental que lo ampliemos. Y cuando te hablo de ampliar no me refiero a que dure más. Yo creo que hay un actor fundamental en toda sociedad que lamentablemente en nuestro país creo que ha estado ausente en esta crisis espantosa, que es la Universidad Ecuatoriana. Yo siento que las privadas están más preocupadas de autorregularse y por otro lado siento que las públicas están más preocupadas que les bajen las asignaciones y que no las auditen. O sea, es terrible. No todas, obviamente no puedo generalizar, pero gran parte de la Universidad Ecuatoriana ausente, muda absoluta en esta crisis. Y creo que la universidad debería ser parte fundamental del ejercicio de estos debates. Deberíamos tener un debate, voy a hablar por hablar, uno solo en materia económica, otro de política exterior se me ocurre, y por otro lado tienes que tener uno, el oficial, el del CERE. Entonces es importante ampliar este ejercicio para efectos, y porque además tenemos un balotaje extremadamente extenso, pues 60 días. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, en medio y medio hagamos tal cosa, digo, bueno, no sé si estemos vivos para entonces, porque yo ya no hago... 2 meses de agonía. Y hay otro tema que quisiera abordar, y es, a ver, tenemos escenario de 2 proyectos políticos que pasaron a una segunda vuelta. Ese es el escenario que tenemos enfrente en este momento. Pero no quisiera que dejáramos totalmente de por fuera esto que venía siendo lo más probable que suceda, que el tercero sea Leonidas Issa. Y las ideas que representa, y esto cómo lo entendemos, ¿no? O sea, en una situación en la que muchos lo responsabilizamos, ni siquiera porque seamos grandes analistas, sino porque él ha sido el rostro visible de 2 movilizaciones altamente cargadas de expresiones de terrorismo, y que de todas maneras tenga el tercer lugar, es realmente, ahí hay algo, pues, no, que analizar. A ver, yo siempre creo que cuando hay una subordinación, o mejor dicho, cuando alguien se subordina a la institucionalidad, es positivo. Creo que eso es fundamental. Dicho de otra forma, yo prefiero 1.000.000 de veces a Leonidas Issa terciando para una dignidad de asambleísta, presidente o lo que quiera, preferible a estar, digamos, de manera violenta en las calles, porque también, bueno, pues las calles, yo también vi con mucho entusiasmo a mucha gente por la ley de herencias rompiendo cosas y rompiéndole canillas a los policías. O sea, pues creo que esos eran rubios y altos y como que no hay buena memoria en algunos sectores, ¿no? Entonces, cualquier acto de violencia es negativo. Y para eso están los espacios institucionales. Entonces, yo aplaudo de que el señor Issa, que entiendo que es ambientalista como Andrea González. Mira tú, los dos extremos. Andrea González también es ambientalista, que ella se considera de muy de derecha, y por otro lado Leonidas es muy de izquierda. Entonces, por un lado, lo prefiero dentro de la institucionalidad. Y segundo, hay muchos Ecuadores. Y eso con José lo hemos hablado algunas veces. Porque, por ejemplo, en Quito, me da la impresión de que, sobre todo la élite quiteña, ¿ya? Más allá del túnel de Guayasamín a la izquierda, no tienen idea de lo que pasa, ni siquiera en Quito calculan el resto del país. Hay una desconexión absoluta de nuestras élites, y no me refiero a la económica, élite académica, sindical, todas las élites. Me parece que hay una desconexión absoluta con lo que pasa en el interior del país. Entonces, este tema con Issa a mí no me sorprende, y al contrario, en la medida de que esté dentro del orden institucional, bueno, pues bienvenido y mantente así. Yo prefiero pidiendo votos, cantando, que cometiendo excesos como se cometen a veces en las marchas, lo cual de alguna manera, si bien es cierto, tenemos el derecho a la resistencia y el derecho a protestar. Sí, ese está ahí en la Constitución. Dices, bueno, mejor tirando pata en una campaña que tirando bombas. Bueno, la verdad es que me hace mucho sentido la posición. Yo no soy partidario de Nicolás Issa para nada, pero si vamos a juzgar por escenarios, es mejor que esté escrutado por la opinión pública dentro de cierto espacio. Me pregunto si son excluyentes los escenarios ahí. ¿Eh? Bueno, pero hay un, no sé, hay un parecer donde no puede estar quemando cosas dentro del Congreso, no puede estar, no sé, creo que visto los escenarios me parece mejor lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero
sin embargo, también hay una realidad. Yo tuve oportunidad de conocer como dos Pachacútics, ¿ya? Uno, desde mi perspectiva, más civilizado, más racional, más pensante, que digamos lleva la fiesta en armonía. Y otro que es más dado a, si no te parece, si no estás de acuerdo, pues voy a cerrar las calles, incluso no voy a dejar que pase el bombero, no voy a dejar que pase la ambulancia, las cosas, lo cual ya obviamente no es correcto, ¿no? Pero te digo, yo tuve oportunidad de conocer esos dos Pachacuti. Yo creo que Nicolás Issa pertenece a ese segundo bloque, en el que la conversación es mucho más difícil, y te podría decir algo más, y tal vez en esto no coincidamos, pero yo sé, y lo he escuchado más de una vez, y hasta me consta, por conversaciones de gente en territorio, que hay una suerte de público cautivo, de ciudadano cautivo, o de ecuatoriano cautivo allá, al que le dicen, si no sales a la marcha, pues te cortamos el agua, no te dejamos vender tus productos, y en cierto modo te vamos a extorsionar. ¿Ya? Y una cosa es que haya cierto seguimiento a una tesis, a una idea, o bueno, ya listo, aquí somos un club y todo el club vota de esta manera, listo, perfecto, ya sabrán por qué razón siguen las reglas del club. Pero otra cosa es que te digan, tú eres parte del club. No, que yo no quiero porque yo estoy dedicado a otra cosa, y no me importa, igual te meten al club, y de no estar dentro de ese conjunto de personas que salen a manifestarse, pues te va a ir mal. Eso ya no es opinión, eso ya no es democracia, eso ya no es la expresión de un parecer o de una visión. Eso es más o menos como cuando dicen que a las famosas marchas blancas, que hasta el nombre es cocoso, obligan los empresarios a los empleados a ir, lo cual no me consta, ¿no? Lo he escuchado, pero no me consta. Lo que sí te puedo decir, y creo que este es un tema importante, es que es fundamental en una democracia que existan, digamos, estos espacios para el debate. Te voy a poner un ejemplo de un amigo en común, un querido amigo. Yo creo que la realidad te modera o la realidad te aterriza. Yo, por ejemplo, creo que Pablo Rosemena Marriott, a quien le tengo infinito respeto y gratitud porque es una buena persona, ¿ya? Pablo Rosemena Marriott para mí fue un impecable ministro de Economía, mejor ministro de Economía que gobernador de la provincia. Y se lo he dicho y lo he dicho en varios espacios. Y creo que como ministro de Economía fue un keynesiano, pero casi que de manual, con el libro en el pecho. Entonces, a veces la realidad es así. No, pobre. Creo que no se va a recuperar de esas expresiones, Pablo. Bueno, ya si después lo amnistiaron, lo perdonaron, y Dorita, que es tan maravillosa, un saludo si me está viendo Dorita Ampuero, que le tengo cariño. Ya después si lo amnistiaron, ya lo perdonaron, ya es un tema ya linterna del club, pero en todo caso, en el ejercicio de gobierno, creo que Pablo fue un extraordinario ministro. Mire, te pongo un ejemplo. Una vez yo conversaba con unos alcaldes clientes y con un rector amigo de una universidad X, y me decían, hermano, el mejor ministro de finanzas que hemos tenido fue Rosemena. Nunca tuvimos un atraso, ni siquiera en la época del correísmo, con el economista Rosemena. Y nadie nos vino a extorsionar, nadie nos pidió nada. Entonces, la realidad en ocasiones te modera. Esperemos, porque no diferencio mucho entre Pablo Rosemena e Issa. Para mí creo que son hombres jóvenes, creo que tienen la misma edad. Tal vez tengan dos visiones del mundo totalmente distintas. Pero yo creo que ambos aman al Ecuador. A su manera, pero al Ecuador. Y hacia allá creo que tiene que aprender el Ecuador. Yo estoy seguro que en este foro probablemente Issa nos podría decir muchas cosas, podríamos aprender muchas cosas de él, y obviamente esperemos que no haya ese sectarismo, digamos, de parte de ellos, de que también puedan aprender de esta visión del mundo. El mundo indígena no puede prescindir. El error que hemos cometido como nación en el proyecto nacional, en el proyecto país, en el proyecto de nación, en el proyecto nacional, es haber prescindido, haber interrumpido ese proyecto de integrar al mundo indígena, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Del mismo modo, el mundo indígena no puede prescindir de su otra mitad, porque todos nosotros tenemos, cuando haces un ADN en Nueva York y te sale 70 indígenas, 65. Yo tengo 72 indígenas. Entonces creo que no se puede prescindir de la visión mestiza también. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando dijiste que Pablo Rosemena y Nicolás Issa aman al Ecuador, la verdad es que yo pensé, pues tenemos una diferente definición de amor, pero bueno, también de eso, ya dado de broma, yo me acuerdo que alguna ocasión, durante una opinión que hice o que emití en Teleamazonas, hablando de algo que pasaba durante el gobierno de Correa, todos los días un señor en redes sociales se dedicaba a insultarme, así, en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, ¿ya?
Hasta que un día se dio el lujo de, o mejor dicho, siendo constante, siguió insultándome en la mañana, en la tarde y en la noche de un feriado. Entonces yo dije, vamos, o sea, No descansa. eso es ir más allá del deber. Por ahí. O sea, ok. Y me puse a pensar, yendo en la línea de tu reflexión, Osvaldo, que estoy seguro, él tenía una cuenta de Twitter, se llama Demócrata EC. Y yo decía, estoy seguro que el Demócrata EC, al igual que yo, enfrenta los mismos desafíos al salir de su casa por la mañana. Piensa en, ojalá me vaya bien en el trabajo, ojalá a mis hijos no les vaya mal, ojalá las cosas salgan bien. Esperaba de algunas, todos tenemos nuestros días grises, nuestros días más o menos nublados y nuestros días de euforia y de alegría. Tenemos momentos de logros, tenemos momentos de tristeza. Y yo sí creo en eso, hablando de las coincidencias. Yo creo que los ecuatorianos de bien queremos un Ecuador diferente, un Ecuador con más oportunidades, en el que salir a la tienda no sea un deporte de alto riesgo, en el que tú puedas entender que tus hijos van a salir y van a regresar. Está muy bien, ¿ya? Pero lo que debemos coincidir no es en ese objetivo, que en ese creo ya estamos todos de acuerdo, sino en el cómo, ¿ya? Y si comenzamos a dialogar sobre ese cómo, tal vez tengamos un Ecuador diferente. Se ha terminado el programa, mi querido Osvaldo. Hemos de continuar esta conversación en otro momento. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Estamos conversando con ustedes hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde en Contrapunto Liberal. Hasta luego. Chao, 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 chao. Un abrazo. Chao. Chao, Un abrazo, gracias. Dorita, cuídate. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Uy, este niño solo pasa pegado a ese celular. Ricardo, necesitamos poner a tu hijo en un curso vacacional.